Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos a Ministerios Palabras de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar en la casa del Señor, juntamente con nuestros hermanos, y por supuesto poder entrar a sus hogares a través de los medios del internet o cualquier otro medio. Queremos saludarles con mucho cariño desde Los Ángeles, California, donde estamos ubicados en estos momentos. Gloria a Dios, ya oramos, ya alabamos a Dios, así es que entremos directamente en la palabra. Aleluya. La semana pasada les dije que hoy les iba a traer la llave o la solución al problema de la conciencia de pecado. Para los que no han oído esta parte de la conciencia de pecado, quiero decirle esto: la conciencia de pecado no es estar consciente de que yo soy una mala persona, de que yo soy pecador, porque no es de eso lo que está hablando. Hay que estar muy seguro de que eso no es lo que Pablo está hablando aquí. ¿Me escuchas? La conciencia de pecado, o como oímos ahora en un video o en una grabación que tengo en inglés, habla de un espíritu de condenación. Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, ¿vine a qué? Vine a salvarlo. ¿Ve? Pero el diablo, cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted se convierte en enemigo número uno de él, y él quiere arruinarle la vida a usted. No lo puede enviar otra vez al camino del infierno. Usted ya fue rescatado de ese camino a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No hay manera que usted vaya al infierno a menos que usted simplemente le diga a Dios: ya no quiero ser salvo, prefiero irme al infierno. Entonces Dios le va a decir: bueno, me duele en el corazón que tú tomes esa decisión, pero si eso es lo que tú quieres, tú tienes libre albedrío, tú escoges. Yo presento delante de ti la vida y la muerte, tú escoges. ¿Sí? Si Dios me dice a mí: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, tú escoges, entonces si yo escojo, ¿por qué me va a mandar Dios entonces al infierno de todas maneras? Eso no tiene lógica, ninguna lógica. ¿Me explico? Y muchos pastores mantienen a sus congregaciones atados a ese espíritu de condenación, ¿ve? Y los forzan, no, yo no sé cómo se dice, los fuerzan a estar viniendo aquí al frente del altar, a arrepentirse de sus pecados todos los domingos. Y usted ve que la misma persona viene y viene. Y entonces viven en ese estado de condenación y no tienen la libertad con la que fuimos hechos libres por medio de Cristo Jesús. Dijo que el Hijo del Hombre, si el Hijo del Hombre os libertare, seráis verdaderamente libres, ¿sí o no? Y yo considero que Cristo no es un mentiroso, porque si Cristo miente, se hace hijo del diablo, porque el diablo es padre de toda mentira, ¿sí o no? Entonces, seamos gente lógica, ¿sí? O no tanto lógica, porque la lógica nos puede engañar. Seamos gente espiritual. Recibamos la revelación de la palabra en nuestro espíritu y entendamos de una vez por todas que yo fui hecho the righteousness, ¿cómo se dice? La justicia de Dios, ¿sí? Yo fui hecho la justicia de Dios. Me gusta más en inglés porque la palabra righteousness quiere decir right standing. I'm in right standing with God. ¿Sí? Antes no estaba en right standing with God, pero cuando acepté a Cristo me pusieron en un lugar de privilegio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? La Biblia dice que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que yo fuera hecho la justicia de Dios. No para que la justicia de Dios fuera hecha en mí. Léalo bien. Dice: para que yo fuera hecho la justicia de Dios. ¿Me estás escuchando?
Y es que hay una gran diferencia porque si la justicia de Dios se tuviera que hacer en mí, yo estaba listo para ir al infierno, porque me lo merecía. ¿Me estás escuchando? Pero ahí donde la gracia de Dios interviene y dice no. ¿Sí? Y por la gracia de Dios, por medio de la fe, yo acepté a Cristo, fui salvo, fui hecho una nueva criatura conforme al Espíritu de Dios. Y a partir de ese momento me dieron vida eterna. Diga conmigo, yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Y nadie me la quita. ¿Me estás escuchando? Entonces no vivas con esa carga de que, ay, yo pequé, hice algo malo. Pues vas a seguir pecando hasta el día que te mueras, porque estás viviendo en un cuerpo, en una naturaleza pecaminosa. ¿Me estás escuchando? No puedes hacer nada al respecto. Lo que sí puedes hacer es renovar tu mente, que está comprometida, que está llena de malos pensamientos, está llena de falsas doctrinas, y renovar esa mente para que esa mente se alinee conforme a la palabra de Dios y puedas vivir una vida abundante. ¿Me estás escuchando? Porque Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas abundantemente. Muchos se quedan en la primera parte del versículo, de la parte 2 del versículo Juan capítulo 10, versículo 10, que dice que el diablo viene solamente para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y ahí se queda más de un cristiano. ¿Me explico? Ya tengo vida eterna. No me queda más que esperar el día. En el sweet by and by, algún día vendrá Cristo por mí y se acabará todo esto que estoy viviendo ahora. Y eso no es bíblico. ¿Ve? Usted vive en esa forma porque el diablo lo tiene usted atado a un espíritu de condenación o a una conciencia de pecado, y tenemos que salirnos de esa conciencia de pecado para poder recibir o para poder vivir la libertad con la que yo fui hecho libre. Eso no me da mi licencia para andar así haciendo todo el mal que yo antes hacía. Se lo garantizo que no. Pero en el momento en que usted la conciencia del pecado es removida y usted es guiado por el Espíritu Santo, entonces la conciencia de justicia toma poder. Y usted dice, sí pequé, pero tengo abogado con mi Padre. Y si yo le confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Aleluya. ¿Qué más quiere? Bueno, es que no es suficiente. Yo tengo que arrastrarme y venir aquí e implorarle a Dios que tenga misericordia de mí. Ya Dios tuvo misericordia de ti, burro. Te pasó de muerte a vida. ¿Qué más misericordia quieres? Ya Dios te pasó de muerte a vida. La Biblia dice que te trasladó del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Ya no estás en el reino de Satanás, ahora estás en el reino de su amado Hijo, que es un reino eterno con vida eterna. Gloria a Dios, me estás escuchando ahí por las cámaras. Esto no te da derecho a andar ahí revolcándote con cualquier mujer en el vecindario o con cualquier hombre en el vecindario. Pero si lo haces, porque la carne tuya todavía está más fuerte que tu espíritu. Abogado tenemos para con Dios, pero tienes que confesar tu pecado a Él, no tienes que ir a confesarle a los hombres. En ningún lado en la Biblia dice que yo tengo que ir a confesarme con un cura, que ni cura, porque es pura locura. Ay, me salió el verso, ¿eh? En ningún lado en la Biblia dice yo tengo que ir a confesarme con un hombre. Solamente le confieso a alguien si yo le he causado un daño a una persona. Entonces yo llego y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, varón, yo dije algo que no debe haber dicho de ti a tus espaldas. Te confieso que lo hice mal y te pido perdón. Si la persona no me perdona, no me importa. Yo pedí perdón, sí o no, y sigo con mi libertad.
Porque yo fui hecho libre el mismo instante, en un microsegundo, fui hecho libre de todo mi pasado. Fui hecho una nueva criatura por el sacrificio de Jesús en la cruz. Hecho una nueva criatura. Y si usted lo lee bien, hay una versión de la Biblia. La Reina Valera está bien, pero le faltan cositas. Fue hecha escrita, traducida por monjes católicos, y entonces venían arrastrando mucha religiosidad y no ponen las cosas como debe ser. Pero hay una versión que dice que los humanos producen humanos, o sea, la carne produce carne. Eso lo entiende un carnicero, pero yo no. Pero cuando dice los humanos producen seres humanos, eso sí lo entiendo. Y el Espíritu de Dios produce seres espirituales. O sea, cuando usted nació de su madre, porque usted estaba en el vientre de su madre, en el agua, porque hay que nacer del agua, ¿sí? Ella produjo un ser humano, no salió un gato, un perro, una vaca del vientre de su madre. Salió lo que ella produjo, que era un ser humano. Cuando el Espíritu Santo vino y cubrió a María, no nació un gato tampoco, nació Cristo Jesús, un ser humano pero espiritual. ¿Me estás escuchando? Porque la carne o los seres humanos producimos seres humanos, pero el Espíritu de Dios produce seres espirituales idénticos al Padre, idénticos al Hijo, idénticos al Espíritu Santo. No hay diferencia. ¿Me estás escuchando? Aquí es donde el diablo viene y dice, yo no soporto eso porque eso era lo que yo quería hacer cuando yo estaba aquí en la tierra y yo miraba a través de las nubes y yo decía en mi corazón, algún día me sentaré en el trono del más altísimo. Y ahora nosotros somos los que estamos sentados ahí juntamente con Cristo Jesús. ¿Me estás escuchando? Entonces él odia, detesta eso. Odia eso, lo detesta con todo su mal que él es. Nada más recuérdele, hey, Satanás, yo estoy sentado o sentada a la diestra de Papito Dios. Y yo gobierno con Cristo Jesús, algo que usted nunca logró. ¿Me estás escuchando? Él no se va a cansar de venir a echarte, ¿verdad? Engaños y mentiras y meterte, ¿cómo se llama? Condenación, tratar de meter condenación. Una vez que ya tú manejas bien el asunto de la conciencia de justicia, no hay manera que el diablo pueda venir a acusarte. ¿Sí? No hay manera. ¿Por qué? Porque ya sabes que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús y que cuando tú aceptaste a Cristo, todo el mal que había en ti fue quitado y fuiste hecho una nueva criatura, una criatura que nunca existió antes. Qué bueno que es Dios. ¿Ve? El asunto está que si nosotros seguimos atados a ese espíritu de condenación, si yo lo dejo, chicas, a veces yo me pongo a ver películas así de naturaleza y veo cuando los vaqueros quieren lazar un toro bien bravo y el toro no quiere que lo lacen porque no quiere estar atado y se mueve y se revuelca para todos lados. El cristiano, el diablo le tira el lazo, aquí estoy papito, tíralo. Y entonces lo amarra a una conciencia de pecado. ¿Sí me explico? Cuando Jesús me hizo libre, yo no tengo que estar atado a ningún pasado, ni siquiera a un presente, porque yo tengo un futuro que el diablo no tiene. Mi futuro es para siempre vivir con Dios, eternamente, uno con Él. Aleluya. ¿Me están escuchando? De ahí que es necesario que nosotros nos deshagamos de esta conciencia de pecado
para poder vivir en libertad y sentirnos entonces dignos, puesto que somos dignos, pero la conciencia de pecado no me permite sentirme digno, aunque soy digno. ¿Aló? ¿Digno de qué? Digno de recibir todas las bendiciones que Dios tiene dispuestas para nosotros. Digno de recibir hasta las promesas que Dios le hizo a Abraham, porque la Biblia dice que los que estamos en Cristo tenemos las mismas herencias que le dieron las mismas promesas de Abraham. Y Abraham fue rico y tenía tierras. ¿Sí? Y seguía siendo humano. Por poco y vende a la esposa. Pero era humano, pero Dios le dice que Él es el Padre de la fe. Y le fue contado por justicia. A mí me fue contado por justicia, no lo que yo hice, sino lo que Cristo hizo en la cruz. ¡Aleluya! ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? Espero que prestes atención. Y si estás en un lugar donde te están condenando todo el tiempo, espérate a que llegue Ministerios Palabra de Vida ahí donde tú estás. Y se va a acabar eso, porque te vamos a enseñar de la libertad que hay en Cristo Jesús. Somos palabra de vida, no palabra de condenación. ¿Me escuchas? Vida, que fue lo que Cristo vino a darnos. Vida, gloria a Dios. Aleluya. Yo me pongo tan contento. Gloria a Dios. La conciencia de pecado, te voy a dar más o menos una idea, ¿cómo se llamaría? A picture de cómo es la conciencia de pecado. Hazte de cuenta que la conciencia de pecado es una cárcel. ¿Sí? Donde te ponen grilletes y cadenas. ¿Ah? Y no tienes libertad de movimiento. ¿Ve? No tienes libertad de hacer las cosas buenas que tú quieres hacer, porque la conciencia de pecado no te deja hacer las cosas buenas que tú quieres hacer. ¿Ve? Porque estás atado a una conciencia de pecado. ¿Me estás escuchando? No en balde, Pablo, gracias a Dios por Pablo y por supuesto gracias a Dios por Jesucristo, pero Pablo tomó tiempo a través de todas sus epístolas, no solamente en Romanos, donde él habla de los padecimientos que él tenía y cómo él sufría de ver que él hacía las cosas que no quería hacer y hacía las cosas y no hacía las cosas que él quería hacer. Y dice, miserable de mí. ¿Me estás escuchando? Pero al final dice, gracias a Dios por Jesucristo. Por supuesto, gracias a Dios por Jesucristo. Porque ya nosotros no somos hijos de pecado, somos hijos de Dios. ¿Me está escuchando eso? Hijo de tigre sale pintado. Yo estoy pintado así como Dios es. Aleluya. Y no es como dicen por ahí que Dios me creó y botó el molde. No, ¿you kidding me? El molde es Jesús, Él es la piedra angular. Y basado en Él nos hacen a todos nosotros. ¿Me estás escuchando? Y Él es perfecto en todo sentido. Así es que tú eres perfecto en todo sentido en tu espíritu. Aleluya. Vayan a otras iglesias y dígale, mire, ¿sabe qué? En mi iglesia están predicando libertad. Vaya, invite gente, dígales, vengan aquí, porque ahí están predicando libertad, algo que tú no conoces, porque no solamente estás atado a una condenación de pecado, estás atado a los pies del pastor que tú veneras como si él mismo fuera Cristo Jesús. Y eso es pecado. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Nosotros los pastores no somos más que simples seres humanos con una tarea que Dios nos dio, y algunos de nosotros queremos hacer la tarea de la mejor forma posible con la ayuda del Espíritu Santo, y a otros les vale madre y lo hacen como les da la gana con tal de que ellos reciban gloria, dinero, fama, y mantienen a la iglesia. La pobre iglesia está constantemente atada.
no tienen libertad, no pueden salir adelante, están en un hoyo. ¿Me explico? Los hermanos de José lo metieron en un pozo y lo vendieron. Pues es lo que hacen pastores, lo meten hasta en un pozo y lo venden al mejor postor. ¿Me estás escuchando? Cuando Dios nos dio libertad, ¿quién tiene derecho a mí a meterme una vez más en una cárcel de conciencia de pecado? Nadie. Nadie, ni yo mismo tengo el derecho de hacerlo, porque si yo lo hago, entonces estoy diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente para limpiarme de una vez y para siempre. Escuche conmigo, de una vez y para siempre. Diga conmigo, para siempre. There is therefore no condemnation. There is therefore no condemnation. Por eso les digo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, si de verdad naciste de nuevo y creíste en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confesaste con tu boca, desde ese preciso instante estás en Cristo Jesús. Por lo tanto, no puede haber ninguna condenación contra ti. Porque toda esa condenación fue puesta en la cruz. Y ahí la llevó Cristo con toda honra y dijo, aquí estoy yo representando a ese pastorcillo Tom, que algún día va a estar hablando de mí y de las cosas que yo he hecho. ¡Aleluya! ¿Me escuchas? Él me vio a mí cuando estaba en la cruz, me vio haciendo los pecados que yo estaba cometiendo. ¿Sabías? Porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Y estando en la cruz, aún así dijo, aquí estoy, Tom, te voy a sacar de ese enredo, hijo mío. Aleluya. ¿Estás escuchando? No hay condenación. Si la Biblia dice que no hay condenación, ¿por qué carajos tienes que meterte al charco de la condenación? Salte de ahí. No tienes que, aunque tu padre y tu madre mismo y tu familia y quien quiera que sea venga, es que tú hiciste, es que tú dijiste, es que en un tiempo tú hiciste una cosa que no debiste haber hecho. Le digo yo, entonces usted es más grande que Dios, porque si Dios dice que no se acuerda de eso, usted está haciéndose más grande que Dios. ¿Quién lo mete a usted a ser más grande que Dios? Mucho cuidado con lo que haga. Porque eso lo quiso hacer Satanás. Satanás quiso ser más grande que Dios y terminó en el infierno. Así que por favor no haga tonterías. ¿Me está escuchando? Ya Dios me perdonó porque yo le confesé mis pecados, todos. Y si no me acordaba de alguno, yo le dije, Espíritu Santo, si hay algún pecadillo por ahí escondido, sácalo a la luz para repetirme. Y con el Espíritu Santo, con la ayuda de Él, todo salió a la luz. Me sacudí el polvo y entré directamente al trono de Dios. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Papito Dios, ¿cómo estás hoy? Y Dios me dice, contento de que finalmente te deshiciste de la conciencia de pecado, porque para eso mandé a mi hijo. ¿Me estás escuchando? Es Dios el que te está hablando. Yo siento que Él es el que está hablando ahorita a través de mí. ¿Sí? Te está diciendo, tú puedes ser libre. Yo te hice libre. ¿Por qué quieres otra vez más vivir en las ataduras? Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos, insensatos, en el capítulo 3 de Gálatas. ¿Quién los embrujó? Para que una vez más ustedes vuelvan a querer entrar en la ley. Cuando empezaron por el Espíritu, ahora quieren terminar por la ley, que son obras de la carne. Como diciendo, lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente, yo tengo que hacer más para, como este sábado, this last Saturday, I was in a meeting. And I'm going to say it in English because I know there's going to be people listening to it. This last Saturday, I was in a meeting with some people. And they said that I have to work my own salvation,
that in the Bible is written that I have to work my own salvation. That is completely unbiblical. Jesus worked my salvation. He is my salvation. Are you listening to me? Yes, the word says I have to work my own salvation, but what it refers to is I have to save my soul, my suke. How? By listening to the word. Renew my mind by the word. Ya lo dije en inglés para los que lo quieren oír en inglés. ¿Me estás escuchando? Oh, hermano, pero es que la Biblia dice que tenemos que con temblor y con no sé qué otra palabrota usan ahí, tenemos que trabajar nuestra salvación. No, yo no tengo que trabajar nada. Ya Jesús lo hizo. Y cuando estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. O sea, terminado está. Y cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Tú estás viendo a un hijo de Dios aquí, ¿sí? Quizás por fuera yo no parezca nada, no sea mucho. Y gloria a Dios por eso. Porque yo no quiero que tú pongas los ojos en mí. Quiero que pongas los ojos en el que me liberó a mí. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios. Yo no canto bonito. Yo a veces no hablo bonito. Yo no soy muy bien parecido. Pero le voy a decir una cosa. Yo tengo adentro de mí alguien que me hace valer a mí mucho. Mucho. ¿Me estás escuchando? ¿No? Porque eso fue el proceso de la redención, el plan de la redención. Por eso habla el Señor que Dios nos dio a la iglesia, a nosotros, sus hijos, la bendición de poder hoy en día clarificar el plan de redención de Dios. Nadie lo entendía. Pero nosotros lo entendemos porque estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. ¿Qué es una conciencia de pecado? ¿A qué podemos comparar la conciencia de pecado? A una cárcel, acuérdese de eso, escríbalo. Es una cárcel y el diablo te quiere encarcelar. Te quiere meter en una jaula para luego andarte ahí exponiendo. Es que eres un pecador. Eres una mala persona. ¿Me estás escuchando? Eso es lo que es la conciencia de pecado. Es una prisión. Es una cárcel. Y tú no tienes que estar ahí cuando ya Dios te sacó de esa cárcel. ¿Me estás escuchando? Aunque peques y vas a pecar, porque la Biblia misma dice que no hay uno solo que no peque. ¿Has oído eso? No hay uno solo que no peque. Claro, allá hay más de un super predicador que dicen que ellos son más santos que la santidad. Y ellos nunca hacen nada malo. Mentirosos farsantes. Porque todos pecamos. Todos pecamos de una forma u otra. Unos pecan más grande, otros pecan más chico, pero ante Dios, pecado es pecado. Es como es. It is what it is. Ya estamos en Gálatas 5. Versículo 16 al 18 dice: digo pues. Primero vamos, sosténgase ahí, vamos a Romanos 8. Ponga el dedo ahí en Gálatas 5 y vamos a Romanos 8, que es la escritura fundamental de la enseñanza de que no hay condenación para mí. ¿Ok? Porque esto lo han usado los burladores de la fe. ¿Sí? Los falsos maestros han usado esto para condenar a la gente. Y le voy a dar la explicación capítulo 8 de Romanos, versículo versículo 2. Comencemos desde el principio, versículo 1. Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí, por lo tanto, ¿sabe qué está diciendo?
Todo lo que le conté yo en el capítulo 6 y 7, explicándoles del proceso del pecado y de la naturaleza pecaminosa, por todo eso, por lo tanto, por tanta cosa que les expliqué, les voy a decir esto. Ya no hay, diga conmigo, ya no hay. Ya no hay comida, no. Ya no hay condenación, dice mi Biblia. Yo no sé qué dirá la suya, ¿ve? Pero la mía dice, ya no hay condenación para los que pertenecen, en la versión de la Reina Valera dice, para los que están en Cristo Jesús. ¿Ve? Y entonces eso puede causar un poquito de mal interpretación, pero aquí dice, para los que pertenecen a Cristo. ¿Tú perteneces a Cristo? ¿Tú le entregaste tu vida a Cristo? Entonces tú perteneces a Cristo. Y yo te voy a decir algo. Cristo no es ningún menso. Él compró algo y le costó carísimo comprarlo. ¿Tú crees que lo va a regalar? ¿Tú crees que se va a despojar de algo que le costó hasta la última gota de su sangre? Gocémonos delante del Señor. Porque, ¿qué más explicación quieres que te dé? Hay que ser muy verdaderamente mal negociante de ir y gastar un montón de dinero, comprar algo y luego simplemente botarlo. ¿No creen? ¿No lo creen? Y yo no creo que Dios sea un mal comerciante. Es el ser más inteligente que hay en todo el universo. Cuando Él hace un negocio, lo hace y siempre es un buen negocio. Y Él hizo un buen negocio que le costó muy caro a Él, pero a mí me dio vida. Gloria a Dios. Entonces, mire, ponga atención acá. Para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida a los libertados del poder, a los que los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, en la Reina Valera dice, por lo tanto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿No dice así? Así es como dice. Para los que no andan conforme a la carne, y ahí a lo que se refiere, andar en la carne es andar en los 5 sentidos. Es vivir basado en los 5 sentidos cuando yo tengo que andar por fe y no por vista, que es parte de los 5 sentidos. ¿Me estás escuchando? Ahí no está diciendo de andar en la carne, de andar en cosas del pecado, porque todo el mundo peca. Ya eso lo sabemos, lo acaba de explicar Pablo en los capítulos 6 y 7 de Romanos. Ahora lo que está diciendo es, ya yo no ando en esa mentalidad. ¿Sí me explico? Yo no ando en esa mentalidad carnal de que todo lo que pasa en mi vida tiene que ser relacionado con lo que veo, con lo que huelo, con lo que palpo. ¿Me estás escuchando? Sino por la guianza del Espíritu que me lleva a mí a la libertad. Porque el Espíritu Santo está gritándome constantemente, te hice libre, tú eres libre. Si tú andas conforme a tus 5 sentidos, siempre va a haber algo que te va a condenar. Hasta tú misma, mujer, vas y te miras al espejo y te comienzas a pintar o a quitarte las cejas, ¿verdad? A apilarlas y de repente te quitaste más pelo de lo que tenías. Ya te enojaste y te comienzas a condenar. ¿Sí? Por cualquier cosita. Por cualquier cosita. Que se puso un tinte y no le quedó en el pelo como tenía que quedarle. Ya no. Entonces ya andamos con problemas, ¿sí o no? Ay, que hace frío en la iglesia. Bueno, ustedes están dando los 5 sentidos. Vaya, traiga un suéter y cállese. Quejumbroso. Ay, hermano, pero es que las sillas me duelen las pompis, son muy duras. Pues los que andaban con Cristo se sentaban en la hierba y sobre piedras. ¿Qué tanto usted quiere, por Dios santo? La vida no es todo eso. ¿Me estás escuchando? Gloria a Dios.
Ay, Padre, ayúdame con esto aquí. Es que es tanto y es tan hermoso. Yo podría pasar semanas simplemente hablando de esta libertad con la que fuimos hechos libres. Pero ya oyeron, entonces no hay condenación para quién. Para los que están en Cristo Jesús o para los que pertenecen a Cristo Jesús, para los que no andan conforme, yo lo traduciría de esta forma, para los que no andan conforme a los 5 sentidos, sino conforme a la guianza del Espíritu. Ahí no hay condenación ninguna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me va a decir, ya eres libre. Mis 5 sentidos me dicen, eres un desgraciado, mentiroso, acabas de estar ahí con aquella, con aquel, o le robaste esto, dijiste aquello, porque así es los sentidos, es lo más natural que hay. ¿Me escuchas? Entonces, ¿cómo no vas a andar en condenación si tú mismo te condenas? Ya te lo dije una vez, tú eres tu peor enemigo. Tú mismo te condenas. Yo era un perfeccionista, mi papá en la forma en que nos crió, pues nos hizo que si hacíamos algo malo ya estábamos, pero ya. Entonces uno crece con esa mentalidad de que hay que ser perfecto, hay que ser perfecto. No, yo no tengo que ser perfecto nada. Al único al que tengo que agradar es a Cristo, porque Pablo dice que si yo lo que hago lo hago para agradar a los hombres, entonces yo no tengo a Cristo. ¿Aló? No es que voy a ser descarado, voy a andar haciendo lo que me dé la gana, ofendiendo a gente. No, porque tengo que también ser consciente que otras personas tienen sentimientos, ¿sí o no? Pero yo no voy a basar en mi vida. Yo me acuerdo un tiempo cuando conocí a mi esposa, a mí me cambiaron de usar botas a andar con chanclas. Y eso me estorbó, me enojó. Pero lo hice, ¿por qué? Con tal de que no me quitaran la chiquilla. ¿Sí o no? Pero, si a mí me da la gana usar botas de vaquero, ahora no lo puedo hacer porque dicen que me quiero parecer a cierto ministro que anda con botas de vaquero. Hasta ese problema hay. ¿Ve? Entonces, yo no me voy a andar condenando con nada. Dígame, mientras yo no ande robando, matando, hurtando, haciendo toda esa basura que los pecadores hacen, usted hable de mí como quiera, que a mí me vale. A mí lo único que me interesa es lo que Dios dice de mí. Y Dios me dice a mí, tú eres mi hijo. No solo eso, le voy a decir algo. También dice, en ti tengo complacencia. Ay, hermano, pero eso se lo dijo a Cristo. Sí, pero Cristo y yo somos uno y lo que le dicen a Él me lo dicen a mí. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que pasa es que usted es un religioso que no entiende la palabra de Dios y entonces viva como viva. Si quiere vivir condenado, yo le presto un charco que está lleno de basura. Se lo presto y más le doy, lo llevo ahí mismo, yo mismo lo tiro al charco si quiere vivir en esa condenación. ¿Me está escuchando? Ahora, por otro lado, si usted quiere salir de esa condenación, yo con mucho gusto le extiendo la mano, lo saco del charco, lo mando a bañar, ¿ve? Y de ahora en adelante le digo, vete y no peques más. ¿Aló? ¿Aló? Ay, hermano, pero es que usted no sabe las cosas que yo he hecho. Yo no sé, pero Dios sabe. Dios dice que ya lo perdonó. A mí no me importa lo que usted hizo. A mí lo que me importa es que si yo le digo a usted, aplique la palabra de Dios en su vida y usted no la aplica, ahí sí me estorba. ¿Me explico? Porque yo estudio la palabra, no solo para mí, la estudio para aquí, para ustedes. Con tal de que tengan la libertad con la que fueron hechos libres. Si de todo lo que yo he predicado aquí, lo único que le queda es esto: Dios es un comerciante muy inteligente. Él no gasta algo en alguien o en algo que luego lo va a despreciar y lo va a botar. Así hacemos los humanos. Si no, dése cuenta. Ahí va la mujer y tiene su relación sexual con el peor vagabundo que puede encontrar, la embaraza y entonces ya disfrutó aquel momento y ahora agarra lo que Dios creó adentro de ella porque hubo una unión y lo tira a la basura.
¿Me está escuchando? Una persona razonable no lo haría. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? Wake up. Despiértate. Gálatas 5:16 dice, digo pues, este es guatemalteco, digo pues, andad en el Espíritu. Esto es de la Reina Valera, se lo estoy leyendo ahí primero porque mucha gente la usa. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Dígame. Los sentidos. Yo quiero ver pornografía. ¿Cómo lo ve? Con los sentidos, con el ojo, con la vista, ¿sí o no? La carne en sí misma ya es pecaminosa, ya está mal. Bueno, no está mal, porque da hambre, ¿verdad? Pero never mind. Mi esposa me vuelve a ver y me dice, ya otra vez con tus... Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Ahora escuche, y escuche claramente. A mí no me importa si nos llevamos una hora más predicando, aunque tengo que viajar para Panorama City. Escuche esto. Dice, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no hay ley contra mí, papá. El Espíritu, la ley del pecado y de la muerte no existe, no está contra mí. Yo fui liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me estás escuchando? Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ya me está diciendo, yo no soy libre. Soy libre en mi espíritu. Pero tengo una nueva ley que dijo Pablo que encontró, que hay una ley que lo lleva al pecado en la carne. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. Usted está predicando, hermano, porque usted sabe lo que usted hizo cuando estaba aquí en Costa Rica y entonces ahorita lo único que quiere es, pues, la mazaguada, tapar todo con un dedo, el sol con un dedo. No, le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. A mí no me importa lo que usted piense. ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando? Usted parece hijo del diablo queriendo continuar condenando a una persona que ya Dios le dio el perdón y que ya Dios se olvidó de ese pecado. ¿Me está escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Y si usted no me quiere perdonar, entonces usted es el que está mal. Porque la Biblia dice, perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. ¿Me está escuchando? Porque hay gente que le fascina, hay gente que les gusta vivir en ese charco y haber gente tratando de salir del charco y ellos en vez de ayudarlos a salir del charco lo hunden más y lo hunden más. El Señor te reprenda por actuar de esa forma. Porque la Biblia dice que a los que creen que son fuertes en el Señor, que ayuden a los que tienen una debilidad. No que los hundan. ¿Me estás escuchando? Bueno, yo sé que no me puede contestar, pero ahí donde está, contéstese usted mismo. Basta ya de andar condenando a gente. Usted no tiene ningún derecho. Esto es una obra del diablo.
¿Me están escuchando? Gloria a Dios. Le voy a leer lo que Gálatas, y con esto voy a terminar porque de verdad tenemos que viajar. Gálatas 5, 16 al 18 de la Biblia amplificada, traducida al español, y el que la tradujo fue su servidor, para conveniencia mía, para cubrir mis pecados. No, yo me cubro mis pecados con la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Y lo mismo puedes hacer tú y ser libre como yo soy libre. A mí me vale, como diría el mexicano, me vale más lo que la gente piense de mí. Me importa solamente lo que Cristo piense de mí, lo que Dios dice que yo soy, porque yo soy lo que Dios dice que yo soy. ¿Quiere vivir así? Eso es vivir en libertad. Vivir sabiendo que usted es lo que Dios dice que usted es y no lo que sus vecinos, su padre, su madre, sus hermanos, el gato, el perro, la vaca, todo el mundo viene a insultarlo y a hacerlo sentirse inferior. Quieren verlo atado a una conciencia de pecado. ¿Me estás escuchando? Es más, vamos a Gálatas. Iba a leer una cosa, pero vamos a Gálatas 3 para que vea, con eso sí termino. Esto se los tuve que leer yo a los americanos porque, pobrecitos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¡Ay, Gálatas, tontos! ¡Ay, hermano, usted los llamó tontos! De sí, también los puedo llamar estúpidos, que es la misma cosa. Porque hay que ser bien estúpido, hay que ser bien tonto, que ya una vez que Cristo me liberó de la maldición del pecado y de la muerte, una vez más querer volver a trabajar mi salvación por medio de obras de la carne que no me llevan a ningún lado. Hay que ser bien menso, ¿sí o no? Aleluya. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, les explicaron lo que pasó tan bien explicado que era como si ellos mismos hubieran estado viendo la crucifixión de Cristo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés o por decir por las obras de la carne? ¿Ah? ¿Por obras? Es que, hermano, la Biblia dice que sin obras la fe está muerta. No está hablando que la fe sin acción correspondiente. La traducción religiosa para atarte dice que si tú no tienes obras, estás muerta tu fe. ¿Cuáles obras? No, la fe sin acción correspondiente. Y ahí es donde vamos a empezar muy pronto a enseñar, pero ¿cuál es esa acción correspondiente? Si yo digo que yo creo y luego comienzo a dudar, porque la Biblia dice que la fe es la evidencia de cosas que no se ven. La prueba de las cosas que se esperan. ¿Ve? Vamos a entrar más adelante en eso, pero ahorita me interesa esto, que usted se libere. Cada vez que el diablo venga y lo quiera acusar, dígale: diablo, yo tengo noticias para ti. No es el evangelio, porque el evangelio quiere decir buenas nuevas, pero tengo malas nuevas para ti, diablo. Cristo viene pronto y vas a pasar una eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Mientras yo voy a estar tomándome una margarita allá con mi papá Dios, una margarita sin alcohol, con mi papá Dios en una eternidad, viendo las flores, oliendo aquellas preciosidades, viendo las aves volar, jugando con leones, y mientras tú vas a estar ardiendo, papá. Es más, ya hueles a carne asada. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Padre. Dice
Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos cuando ya fueron perfeccionados? Es la misma mentira asquerosa que el diablo le dijo a Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. ¿Qué les dijo el diablo a ellos? Lo que Dios no quiere es que ustedes sean iguales a Él, cuando ya habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y se creyeron la mentira, como todos se están creyendo esta mentira, y entonces tienen que ver cómo se hacen perfectos. ¿Aló? Y por eso los llama tontos, insensatos, brutos. Voy a parar aquí porque si no se me salen más palabrotas. De todas maneras, me vale lo que la gente piense, se lo digo. Yo sé lo que le estoy diciendo. El diablo quiere mantenerte atado a un pasado que no existe. No existe. Es más, lo que yo dije hace 5 minutos ya no existe. Gloria a Dios. ¿Ves lo que se está perdiendo la gente que no viene? Se están perdiendo un mensaje que los va a hacer libres. Pero prefieren ir a iglesias donde el pastor les da con piedras y con todo desde el púlpito, y a veces hasta el nombre mencionan. Yo me acuerdo que en una iglesia íbamos a la oración, al servicio de oración, pero aquello más parecía una carnicería que un servicio de oración, porque se levantaba uno y decía: Señor, yo oro por la hermana Rosario que tiene problemas de mentira y de robo, para que tú le des la fortaleza para que salga de ese enredo. Me decía, ¿digo sí o no? Esos son los famosos grupos de oración. Sí, oro por el pastor, Señor, que está padeciendo, y enfrente de toda la congregación. Oro por el pastor que está padeciendo, Señor, de alcoholismo, y te pido que tú lo rescates. Que le extiendas la mano como extendiste la mano de Pedro, hacia Pedro, y lo saques del lago del alcoholismo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que han aprendido? Pura basura. Porque si realmente quisieran ayudar a la persona: Padre, yo me pongo en el lugar de esta persona y te pido perdón por lo que esta persona está haciendo, pero lo hago en privado, y lo que yo hago en privado en mi closet, tú me vas a recompensar en público. ¿Quiere echarse una bailadita? Échesela. Gloria a Dios, yo soy libre. A mí nadie me condena, menos Satanás. Are you with me? Don't shut me down just because I'm preaching good. Aleluya. Vamos a terminar aquí porque, como le digo, ya hasta mi esposa se puso en el plan de traerme. Aquí nos quedamos todo el día. Gloria a Dios. Es que está bonito oír de la libertad, ¿verdad? Sí. A mí me gusta oír de que soy libre. Aleluya. Bueno, Padre, gracias por esta palabra. Número 1, gracias por Cristo Jesús, por ese sacrificio en la cruz, por esa sangre que Él derramó para hacerme libre. Gracias, Señor, que en el momento que yo confesé a tu Hijo amado, como mi Señor y mi Salvador, y le entregué mi vida, en ese instante tú me diste nueva vida. Me diste una vida creada por el Espíritu Santo. Yo nací del Espíritu Santo. Aleluya. Y por haber nacido del Espíritu Santo, soy tan puro como el mismo Espíritu Santo es. Porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Aleluya. Así que gracias por tu palabra en este día, Señor. En el nombre de Jesús, permite que esta palabra llegue a estas personas que todavía viven en condenación, Señor. Que sepan que hay un camino hacia la libertad. Que no hay que vivir atado a una condenación
que nos tiene, ¿cómo se dice? Bogged down, nos tiene atados, nos tiene apretados en una vida total de condenación. En el nombre de Jesús, les declaro libres en el nombre de Jesús. Escucha la palabra, aplica la palabra. La Biblia dice, fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero no solamente basta con oír, hay que ponerla por obra, meditar en ella y aplicarla en nuestras vidas. Aleluya. Así es que aplica en tu vida que tú eres libre y actúa como un hombre o una mujer libre en el nombre de Jesús. Les recuerdo que estamos en el 846 el segundo Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, Compton, en el código postal 90059, todos los domingos a las 11 de la mañana, para que se quite la pijama y venga a oír la palabra de Dios. Y los viernes en la McKinley, todos los viernes en casa de los hermanos Rentería, eso se está poniendo muy bueno. Muy pronto vamos a abrir otra casa allá en Long Beach, en la casa de los hermanos Ríos, ¿va a ver? Y vamos a tener otra Betel, porque nosotros le llamamos Beteles, que es casa de oración, en casa de los hermanos, y la bendición va a llegar a la casa de ellos, así como la anciana que abrió la casa para que llegara el profeta de Dios, y por un año comieron y comieron cuando no había nada que comer. La bendición llegó, aleluya. Oh, aleluya. ¿Se me olvida algo, Mr. Cameraman? We're good, right? I already said the address and the time. Gloria a Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.